Este, entonces, esa sí es una diferencia, o sea, muchos libros de física moderna o de introducción a la física cuántica hacen como este recuento histórico, ¿no? De radiación de cuerpo negro, efecto fotoeléctrico, efecto Compton, y así es un poco como se armó la mecánica cuántica, pero es muy diferente cómo se la entiende y cómo se la usa hoy. Y por eso, es decir, yo creo que esta mirada usando estados de polarización de fotones nos da como otra forma de llegar a todas las ideas, los conceptos más importantes de la mecánica cuántica sin pasar por esa parte histórica. Y bueno, esta es una invitación para que vean cómo se sienten. Pero está muy bien y qué bueno que están buscando. Entonces Natalia estaba comentando que estuvo investigando sobre el enredamiento. No sé si alguien más en el grupo también tuvo la curiosidad de investigar sobre el enredamiento. ¿Sí? Bueno, entonces ya me falta un implemento fundamental. Aquí está. Esto. Muy bien. Bueno, entonces mientras viene llegando el resto del grupo, vamos a empezar. Ya ven que siempre me gusta empezar con un repaso, ¿sí? Entonces, de lo que la herramienta que hemos estado usando hasta ahora son los estados de polarización de un fotón, ¿sí? Entonces, justo es la idea, tenemos polarizadores lineales, entonces en dos polarizaciones diferentes. Me paso poniéndoles, mostrándoles estas laminitas para tener una imagen muy visible que espero que les ayude a visualizar qué es polarización, ¿no? Entonces tenemos una base que hemos llamado H y B, ¿no? Entonces tengo la polarización horizontal H y a este estado lo llamo el 1, 0 y tengo la polarización B que es el 0, 1. Fíjense que es bastante arbitrario, ¿no? Es decir, lo que yo llamo H podría ser esto, pero yo podría llamar a estos H y B, a cualquiera, no, no hay, ¿no? Bueno, uno tiende a pensar que esto debe ser H, pero es bastante arbitrario cuando uno hace el montaje experimental, pero se elige algunas bases, ¿no? Es lo mismo que cuando ustedes dibujan un vector, ¿no? Tienen un vector en el plano y quieren elegir el eje X y el eje Y, ¿sí? Es decir, uno tiene la libertad de rotarlo y elegirlo en cualquier dirección, el eje X o el eje Y, y el perpendicular que es Y, ¿sí? Y tenemos la base DA, ¿sí? Que se ve así, D es 1 entre raíz de 2, perdón, 1, 1, y A es 1 entre raíz de 2, 1 menos 1. ¿Sí? Y entonces tenemos un producto escalar, que es el producto escalar usual de matrices. ¿Sí pueden ver? ¿Sí? Que esto es igual, ¿no?
Es decir, yo podría decir que tengo un vector H que tiene componentes 1, 0 y un vector B que tiene componentes 0, 1, ¿sí? Y tener el producto escalar y decir que H.H vale 1 y que B.B vale 1 y que H.B vale 0. Y estos son vectores usuales en R2, ¿sí? Y la diferencia es que aquí estamos usando lo que se llama notación de Dirac, y a este espacio vectorial es un caso particular de algo más general que se llama espacio de Hilbert. ¿Sí? Son nombres que tienen que ir aprendiendo porque son los nombres que se usan en la mecánica cuántica. ¿Sí? Y el espacio de Hilbert es una familia muy grande de espacios vectoriales. ¿Sí? Entonces, nuestro producto escalar en el espacio de Hilbert lo vemos así, ¿no? Entonces decimos que ahora H es el 1, 0, B es el 0, 1, ahí, sí. ¿Mm? Y entonces, ¿sí? Entonces son los traspuestos, ¿sí? Porque esto nos permite pasar al producto de matrices, ¿sí? Que es, a este nivel es otra forma de escribirlo. ¿Mm? Entonces, si yo tengo un vector alfa, ¿no? Que es coseno de alfa h más seno de alfa b, y tengo otro beta que es coseno de beta h más seno de beta b, ¿sí? Y estos son simplemente dos estados de polarización de un fotón, ¿sí? Arbitrarios de polarización lineal. ¿Sí? No estamos incluyendo el caso circular para no andar acarreando la otra fase. O sea, con polarización lineal nos alcanza para hacer muchos de estos ejercicios. ¿Sí? Son ejercicios muy sencillos, son ejemplos sencillos, pero que permiten hacer muchísimas cosas. Esto se puede generalizar muchísimo y por supuesto el formalismo matemático se va haciendo un poquito más complicado. ¿Sí? Pero solo eso. ¿Sí? Y entonces, simplemente, ahora necesitamos recordar que H con H es 1, que B con B es 1, que H con B es 0 y que B con H es 0. Y entonces, beta alfa, ¿sí? Me va a dar coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta. ¿Sí? Esto es totalmente general. Nada más. ¿Sí? Y recordamos que beta alfa al cuadrado, y esto es muy importante, es la probabilidad de detectar
al fotón preparado en el estado alfa en el estado beta. ¿Sí? Preparo en una polarización, mido en otra y tengo una cierta probabilidad de encontrarlo. ¿Sí? Y esto dijimos que esto es lo mismo que coseno de alfa menos beta. ¿Sí? ¿Está bien? Esto es solamente repaso. Entonces tenemos estas propiedades de los fotones, ¿sí? Y esto de acá, lo que estamos enunciando es lo que se llama la regla de Bohr. ¿Sí? Y que esencialmente dice que la mecánica cuántica digamos, es una herramienta para calcular probabilidades de mediciones. ¿Sí? Aquí vamos bien, ya se han ido familiarizando con esta notación y con estas ideas. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen confusiones? ¿Tienen comentarios? Nada más podríamos ver un ejemplo de alguna aplicación de esto, más o menos. Bueno, la aplicación más directa es que si yo preparo un fotón en polarización horizontal y lo mido a 30 grados, ¿sí? Con una polarización a 30 grados, o sea, ¿sí? Pongo una lámina de media onda para rotar la polarización 30 grados y luego me digo cuál es la probabilidad de detectarlo, va a ser coseno cuadrado de 30 grados, ¿sí? Que se llama la ley de Malus. ¿Sí? Recuperamos un resultado de la óptica. ¿Sí? Eso es conocido de la óptica. Por otro lado, vimos que justamente, ¿sí? La otra cosa es que la probabilidad de preparar un estado, digamos, en D y detectarlo en H, esta es DH al cuadrado y esto es un medio, ¿sí? Y la probabilidad de preparar un estado en D y detectarlo en V, que es dV al cuadrado, también es un medio, ¿sí? Entonces, tengo estas bases, ¿sí? Entonces, esto lo usamos la clase pasada para mostrar que puedo hacer un sistema de comunicación donde si se está cambiando entre dos bases, siempre se puede con una gran probabilidad detectar que alguien está haciendo un ataque y está tratando de interferir la señal y de espiar. ¿Sí? Entonces vimos por qué la distribución de una llave cuántica, esta forma de construir una lista de ceros y unos al azar compartida que permite encriptar un mensaje, esa tiene una seguridad
que no depende de la capacidad de tener una computadora muy grande para factorizar números al azar o cosas por el estilo, simplemente depende de, este, de que tener estos resultados compartidos, ¿sí? Y ir liberando, haciendo públicos parte de ellos, y si resulta que hay cerca de 25% de resultados que no coinciden, entonces está bastante seguro de que está habiendo una persona que los está espiando y que no deben usar esa clave, esa cadena de ceros y unos que comparten. ¿Sí? ¿Recuerdan? Eso es lo que vimos la clase pasada acerca de lo que se llama la distribución de una llave criptográfica cuántica. Estos son ya dos ejemplos que se usan actualmente, o sea, no son solo un ejercicio teórico, sino que realmente son tecnologías que ya existen y que ya están implementadas. ¿Sí? No sé si esto ayuda a aclarar o a la hora de buscar ejemplos estabas pensando en otra cosa. ¿Mm? Bueno, ¿algún otro comentario, una pregunta? Entonces, ahora vamos a ampliar un poco y vamos a estudiar estados de polarización de dos fotones. ¿Mm? Entonces, ahora vamos a construir el espacio vectorial, el espacio de Hilbert, ¿sí? De dos fotones. Y para eso vamos a usar simplemente el producto de matrices, pero el producto exterior. O sea, yo ahora voy a tener dos vectores AB y voy a querer hacer el producto por CD. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo voy a hacer este producto. Entonces, este lo voy a hacer A, que multiplica a C y D, y B, que multiplica a C y D. ¿Sí? Y esto me da AC, AD, BC, BD. ¿Sí? Entonces, estos tienen dimensión 4. ¿Sí? El espacio de polarización de un fotón tiene dimensión 2. ¿Sí? Las bases, hay dos bases. Siempre las bases tienen dos elementos. Ahora las bases van a tener 4 elementos. ¿Mm? Entonces ven que estoy usando la regla usual de producto de matrices. ¿Sí? Nada más que fíjense que este no es el producto escalar, este es el producto exterior. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Sí? Entonces podemos tener el estado H por H. Y este es el 1, 0 por 1, 0. Y vemos que este es el 1, 0, 0, 0.
¿Sí? ¿Es clara la cuenta que estoy haciendo? Digamos, quizás no es tan usual para verlo, pero bueno. Después tenemos el H por V, que es el 1, 0. A ver, ¿me conviene este o el otro? Sí. 1, 0 por 0, 1. Y este me va a dar, fíjense, va primero este arriba, entonces me queda 0, 1, ¿sí? Multiplicado y luego este mismo multiplicado por 0 y me da así, ¿sí? Y ahora tengo el V por H, que es el 0, 1 por 1, 0, ¿sí? Y ahora tengo 0 que multiplica estos, tengo dos ceros, 1 y un 0, ¿sí? Y finalmente tengo el V por V, y este es el 0, 1 por 0, 1, y me da el 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Profe. Mm. Eh, O sea, entiendo el cálculo que estamos haciendo las cuentas, pero lo que no entiendo es por qué estamos usando el producto exterior. Porque queremos construir la lista, una base para todos los estados de polarización de dos fotones, la forma más general, ¿sí? Cuando teníamos estados de polarización de un fotón, digamos, dijimos, hay dos estados en cada base, hay dos. Puedo usar la base HB o de A, pero siempre hay dos, entonces tengo dimensión 2, ¿no? Y como está normalizado, si me reduzco a polarización lineal con un parámetro de ángulo, alfa por ejemplo, con coseno de alfa y seno de alfa, ya tengo completamente caracterizado el estado más general de polarización lineal de un fotón, ¿sí? Ahora quiero construir la base en el espacio de Hilbert para estados de dos fotones, ¿sí? Y entonces el primero puede tener polarización H o B, el segundo puede tener polarización H o B, ¿sí? Entonces estos son, y fíjense que no es lo mismo que el primero tenga H y el segundo B, que el primero tenga B y el segundo H. Asumimos que podemos distinguir a los fotones. ¿Cómo los distinguimos? Puede ser que uno venga después que el otro, ¿sí? Cuando no se pueden distinguir pasan un montón de cosas interesantes, pero en este caso estamos estudiando el caso en que sí se puede distinguir, porque uno está yendo para la izquierda y otro para la derecha, o ¿sí? Entonces están viajando en direcciones diferentes y le vamos a llamar uno al que llega al detector de la izquierda y dos al que llega al detector de la derecha, viajan tan separados, ¿sí? O están llegando a diferentes tiempos. Primero viene uno y un nanosegundo después viene el siguiente, ¿sí? Entonces, uno es el primero y el segundo es el que viene después, ¿sí? Ya. Entonces, y ahora, por comodidad, estas bases las vamos a escribir así. Esto lo escribimos simplemente como HH, HV, VH y VV. ¿Sí? Entonces, ahora el estado más general de polarización lineal de dos fotones
es, digamos, un estado psi que va a ser A, HH, más B, HB, más C, BH, más D, BB. ¿Sí? Y ahora es importante notar que estos cuatro, ¿sí? HH, HB, BH y BB forman una base ortonormal. ¿Sí? Y lo pueden ver de aquí. Pueden calcular el producto de los BRAS con los KETs y ahora son de 4 por 1 y 1 por 4. ¿Sí? Bueno, no, 1 por 4 y 4 por 1. ¿Sí? Y el producto escalar va a ser 0 y 1. ¿Está bien? Eso es lo que llamamos una base ortonormal. El producto escalar consigo mismo es 1 y con los otros 3 es 0. ¿Sí? Entonces, escribirlo en esta notación de vectores columna y sus bras como vectores renglón, espero que haga muy claro cómo se hace el producto escalar y que pueden ver que esto es una base ortonormal. ¿Sí les queda claro o quieren que hagamos algunos ejercicios para mostrarlo? A mí me queda claro. ¿Alguien más? ¿Algún comentario en el chat? Yo también voy bien. ¿Mm? Muy bien. Entonces, este es el estado y entonces recuerden que vamos a pedir que psi con psi, sí, claro. A ver, vamos a detenernos un momento en el comentario de Hugo. Es muy importante. Si tenemos, sí, a medida que vamos agregando más fotones, podemos tener muchos más estados, y esto se hace con fotones, se hace con espines que tienen exactamente la misma matemática, ¿no? Y después ya charlarán ustedes de muchos sistemas que tienen spin un medio y es lo mismo, matemáticamente es lo mismo, nada más que yo prefiero hablar de la polarización del fotón porque la podemos ver con estas cositas. ¿Sí? Pero matemáticamente todo lo que estamos diciendo ahora, si algunos compañeros de ustedes dicen, ay, yo estoy en otro curso de introducción a la cuántica, a mí me hablaron de espines. Matemáticamente es exactamente lo mismo. ¿Sí? Nada más que acá estamos hablando de fotones con polarización lineal y en los espines se habla para los electrones, para otros, para átomos, ¿sí? Pero matemáticamente es igual. ¿Sí? Y por supuesto, incluso con un solo fotón puedo tener más dimensiones. Si además de agregar la polarización, agrego la frecuencia, la dirección, los modos espaciales, un fotón puede llevar un montón de información, puede tener muchos grados de libertad. ¿Sí? De hecho, cuando tiene más de 2, en lugar de decirle qubit, le dicen qubit con D. ¿Sí? Que es todos los estados que tienen más de 2. ¿Sí? Pero bueno, volviendo a esto, entonces lo que les decía es lo siguiente. Este es el estado más general de 2 fotones. ¿Sí? Pero que tiene que cumplir que la probabilidad de que si preparo al estado en psi inmediatamente después, sin que le pase nada, lo mido, mida psi. ¿Sí? Entonces, esa probabilidad siempre tiene que valer 1. Entonces, pedimos que el estado esté normalizado. Normalizado quiere decir que tiene norma 1. ¿Sí? Y esto, si ustedes calculan esto simplemente va a querer decir
que módulo de a al cuadrado más módulo de b al cuadrado más módulo de c al cuadrado más módulo de d al cuadrado tiene que valer 1. ¿Sí? Justamente porque estoy en una base ortonormal. Cuando hago psi con psi me van a quedar 16 términos, de los cuales 12 van a ser 0 y los otros 4 van a ser justo esto. ¿Sí? Y pongo el módulo cuadrado porque en general A, B, C y D pueden ser números complejos. Pero si estamos limitados a polarización lineal, van a ser reales. ¿Sí? Entonces, aquí estamos estudiando el caso más sencillo, ¿sí? De que sean reales. Muy bien. Y ahora, entonces, este es el estado más general. Entonces, lo voy a repetir acá para tenerlo a la mano. El estado más general ¿sí? Es un estado psi, que es A, HH, más VHV, más CVH, más DVB. ¿Sí? Y ahora vamos a ver un caso particular que es lo que se llama un estado producto. ¿Qué es un estado producto? Un estado donde yo tengo un fotón en un estado de polarización alfa, que es coseno de alfa H, más seno de alfa B, y un estado beta, que es coseno de beta H, más seno de beta B. Y ahora quiero, ¿qué es un estado producto? Es un estado que puedo escribir así. ¿Sí? Entonces, este se va a ver como coseno de alfa, coseno de beta, HH, más coseno de alfa, seno de beta, HB, más seno de alfa, coseno de beta, BH, más seno de alfa, seno de beta, BB. ¿Sí? Entonces, vamos a poner, entonces acá, ¿qué es lo que nos importa? Lo que nos importa es cuándo podemos bueno, vamos a ponerlo diferente. Cuando, bueno, o sí que no lo podemos escribir. Podemos escribir un estado de dos fotones como un estado producto. ¿Sí? Entonces, pues tiene que pasar que esto de acá se pueda escribir de esta forma. Esta es la forma más general
de un estado producto, esta de acá. ¿Sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, un estado psi1. ¿Sí? Y vamos a ponerle una X HH más una Y HB. ¿Sí? Y me pregunto, ¿esto lo puedo escribir como un estado producto? ¿Sí? Y entonces comparo, digamos, a ver, entonces ahí tengo que recordar algo, una regla básica. Dos vectores son iguales si tienen las mismas componentes. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio, ¿no? En psi1, ¿sí? En psi1 tenemos, ¿sí? Solo componentes en HH y en HB. Entonces tendríamos que tener que X sea igual a coseno de alfa, coseno de beta, ¿sí? Y que Y sea igual a HB, a coseno de alfa, seno de beta. Y después tenemos que tener adicionalmente, no tiene componente BH, entonces seno de alfa, coseno de beta va a tener que ser 0, ¿sí? Y tampoco tiene componente BB. Entonces, seno de alfa, perdón, aquí me equivoqué, este era la componente HH, BH es coseno de beta. Y acá seno de alfa, seno de beta tiene que ser 0. Si ven lo que estoy haciendo, pueden seguir lo que estoy haciendo, estoy comparando, ¿no? En este caso, digamos, la A es la X, la B, voy a ponerlo así, la B es la Y, la C es 0, y la D es 0. ¿Sí? Entonces estoy pidiendo que este vector, en ese caso del psi1, sea igual a este. ¿Sí? Entonces, de estas dos condiciones, pues la solución natural es que seno de alfa valga 0 y por lo tanto coseno de alfa valga 1. ¿Sí? Y entonces X me va a quedar como coseno de beta y Y me va a quedar como seno de beta. Entonces, el estado alfa quiere decir, entonces, de acá, el estado alfa simplemente es H. Y el estado beta es el estado general. Entonces podemos ver que psi1 lo puedo escribir como H por beta. ¿Sí? ¿Sí ven el camino que seguí? ¿Mm?
Había otra forma de hacerlo, en realidad, que en este caso a puro ojo lo hubiéramos podido sacar, ¿sí? Digamos, otra forma sencilla de hacerlo, en este caso, ¿sí? Escribimos psi1 y lo escribimos como x h por h más y h por b, ¿sí? Y acá vemos que claramente esto es lo mismo que h por xh más y b. Y terminamos. Acá ya mostramos que es un estado producto. ¿Sí? ¿Está bien? Se entiende que aquí pudimos mostrar la forma de mostrar, después hay otras técnicas, pero para el curso nuestro vamos a usar esta que es la más sencilla. O sea, si puedo mostrar que lo puedo escribir como un estado producto, ya está. ¿Sí? Entonces tienen su... Profe. Sí. Perdón, eso que tenemos arriba donde igualamos a psi 1 a h beta, es o sea, esa notación es la misma que cuando le ponemos el circulito o sea, el símbolo del producto. Ah, sí, acá este estado de acá, esto es igual a alfa beta. No sé si eso es lo que estás preguntando. Ah, Ah, sí, o no, esto es igual a h por beta y es igual a h beta. Todas, bueno, si quieres, ok, ¿sí? sí, Sí, es, digamos, cuando no hay confusiones como hacemos con los números, ¿no? Cuando ponemos AB y no le ponemos el puntito de la multiplicación. Siempre y cuando no haya ambigüedad, siempre y cuando se entienda en ese contexto de qué estamos hablando. vale. ¿Cómo va el resto del grupo? ¿Cómo van con esto? Pueden ver que mostramos, ¿sí? En este caso, ¿qué hicimos? Mostramos que si uno se puede escribir como un estado producto. Ahora, aún si nos restringimos a componentes reales, podemos ver que este estado psi tiene 1, 2, 3, 4 componentes, ¿sí? Y como están normalizadas y nos restringimos a componentes reales, vamos a tener que, conociendo 3, podemos calcular la cuarta, porque la suma de los módulos cuadrados tiene que sumar 1. ¿Sí? Pero vemos que el estado producto más general tiene solamente 2 números reales, alfa y beta. ¿Sí? Entonces, eso ya nos da una primera idea de que el conjunto de estados de 2 fotones es mucho más grande que el de los estados producto. ¿Sí? Tengo muchas más posibilidades. Entonces va a haber la enorme mayoría de los estados de 2 fotones no se van a poder escribir como un estado producto. ¿Mm?
Entonces vamos a escribir eso. Entonces, como el estado de dos fotones más general tiene tres coeficientes reales, que me refiero a, B, C y D, con A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado igual a 1. ¿Sí? Entonces tiene tres independientes y uno que va a depender de los demás. ¿Sí? Y el estado producto más general tiene dos parámetros, digamos, reales, que son alfa y beta, ¿sí? Los dos ángulos. Entonces, acá la conclusión es que la enorme mayoría de los estados de dos fotones no se pueden escribir como estados producto. Y cuando no se pueden por escribir así, se dicen que están enredados. O a veces se dice en español también entrelazados. ¿Sí? Y es lo que en inglés se llama entangled, que se traduce como enredado o entrelazado. ¿Sí? Y la propiedad general se llama entanglement, enredamiento o entrelazamiento. Profe, no entiendo por qué uno de los, no entiendo por qué uno de los coeficientes ah, arriba, o sea, en el estado más general, porque uno tendría que depender de los otros. Porque tengo esta condición, entonces yo puedo despejar D módulo cuadrado de D como 1 menos A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Ah, claro. Sí. ¿Sí? Por eso. Aparte que dice que la mayoría de los estados de dos fotones no se puede escribir como estados de producto, o sea, eso cómo se dedujo, o simplemente fue como A ver, estoy experimental. contando. Te podría decir que el espacio de parámetros de los estados productos es como el plano R2 y el espacio de parámetros de los estados en general de dos fotones es como el espacio R3. ¿Sí? Hay mucho más puntos en R3 que en R2. ¿Está bien? Ok. Sí.
¿sí? Pero ahora lo vamos a hacer un ejemplo, bueno, de hecho ustedes van a hacer un ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a tomar como ejemplo, ¿sí? Otro estado, ¿sí? Vamos a tener uno phi mayúscula y le vamos a poner 1 entre raíz de 2 HH más VV, ¿sí? Y la idea es probar que psi no se puede escribir como un estado producto, ¿sí? Que no lo puedo escribir como alfa por beta. ¿Está bien? ¿Ven cómo se hace esa prueba? ¿Sí? Tenemos que igualar coordenada a coordenada suponiendo que se puede expresar como un producto tensorial entre dos fotones con polarización alfa y beta y llegar a Exactamente. alguna contradicción. Muy bien. ¿Sí los demás pudieron entender lo que Natalia dijo? ¿Sí? Muy bien. Entonces van a ir a grupos y lo van a hacer en sus grupos. Profe, antes de que nos mande los grupos, ¿le puede regresar tantito a la página anterior? Sí, claro. Ya, muchas gracias. Es que me había faltado algo. No sabía si era un seno, el de abajo era un seno o un coseno, pero ya vi que es un seno. Gracias. Muy bien. Aquí si quieren, bueno, igual ahora cuando van a grupos dejan de ver mi pantalla, ¿no? Sí, Pero justo es esto, es reconocer quién es A, B, C y D en el estado que estamos proponiendo y a cómo tendría que ser igual a coseno de alfa, coseno de beta, coseno de alfa, seno de beta y tratar de despejar. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de ir a grupos? Nada. Muy bien. 5 minutos. Muy bien, vamos regresando de los grupos. Muy bien, ya estamos de regreso. ¿Cómo les fue con esta demostración? A nosotros nos faltó un poquito de tiempo, pero bien. Sí. Ujú. Muy bien, ¿y a los demás cómo les fue en los otros grupos? nosotros como que lo platicamos y, o sea, creo que todos estamos de acuerdo de por qué no salía, pero no lo escribimos formalmente, al menos yo no lo. ¿No? ¿Por qué no lo escribieron? Porque lo hablaron, pero no llegaron a escribirlo. Sí, bueno, por lo menos yo no lo escribo. Ujú. Pero fíjense, debería cumplirse. ¿Sí? A
¿Cuánto vale A aquí? La componente, cuando tengo las 4 componentes, ¿cuánto vale A? Lo que multiplica a HH. Coseno de alfa por coseno de beta. Muy bien, eso. ¿Y cuál es el valor numérico que tiene este estado? 1 entre raíz de 2. 1 entre raíz de 2 tiene que ser coseno de alfa, coseno de beta. ¿Sí? B, en este estado, el HB, ¿cuánto vale? Aquí, en este estado, ¿cuánto vale la componente HB? 0. 0. Y eso en el estado producto tiene que ser coseno de alfa, seno de beta. ¿Sí? La C, que es la BH, tampoco está, también es 0. Y este es seno de alfa, coseno de beta. Y la D, que es 1 entre raíz de 2, es seno de alfa, seno de beta. ¿Sí? Para poderse escribir como un estado producto, tendrían que cumplirse estas 4 desigualdades. ¿Está bien? Entonces vamos a tomar, por ejemplo, este. ¿Sí? Hay dos posibilidades. Posibilidad 1, seno de alfa igual a 0. Alguno de estos dos tiene que ser 0. Seno de alfa o coseno de beta es 0. ¿Sí? Pero si seno de alfa es 0, entonces D es diferente, ¿sí?, de 1 entre raíz de 2, porque D, si seno de alfa es 0, D es 0. ¿Sí? Entonces, esto no puede ser. Si coseno de beta es 0, entonces A es diferente de 1 entre raíz de 2. A es 0 porque coseno de beta está acá. ¿Sí? Entonces, la conclusión es que es imposible cumplir estas 4 condiciones al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, esto no es un estado producto. Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene? Está bien, la mayoría de los estados de fotones no se pueden escribir como estados producto. ¿Y por qué eso debería llamarme la atención? ¿Sí? Entonces, vamos a mostrar una propiedad muy interesante de ese estado. ¿Sí? Vamos a tomar un estado de polarización arbitrario alfa. Arbitrario, ¿no? Entonces, alfa es coseno de alfa h más seno de alfa b, y alfa lo podemos elegir como querramos. ¿Sí? Cualquier polarización entre 0 y pi nos viene bien. ¿Está bien? Ahora construimos, ustedes lo hicieron en la tarea, el alfa perpendicular, que es seno de alfa por h menos coseno de alfa por b. ¿Sí?
Entonces, están de acuerdo en que alfa con alfa vale 1, alfa perpendicular con alfa perpendicular vale 1 y alfa perpendicular con alfa vale 0. ¿Sí? ¿Pudieron demostrar eso en la tarea pasada? ¿Alguien tiene dudas en cómo demostrar que el producto de alfa perpendicular con alfa vale 0? ¿Sí? Entonces, ahora van a tener un reto más grande. Van a tener que demostrar que 1 entre raíz de 2 alfa alfa más alfa perpendicular es igual a 1 entre raíz de 2 HH más VV. Y este es un resultado particularmente interesante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto lo que me está diciendo es que si uno mide, no importa en qué base de polarización mido, si de un lado detecto H, del otro lado también voy a detectar H. ¿Sí? Si un lado detecto B, del otro lado también voy a detectar B. Pero puedo elegir medir en la base DA. Y si elijo de un lado detecto D, del otro lado en la misma base también voy a detectar D. Y si detecto A, en ambos lados. ¿Sí? Y esto no es decir, esto no se puede explicar pensando que a veces mando 2 fotones con polarización horizontal y a veces 2 con polarización vertical. ¿Sí? Porque cuando cambie de base, entonces ese no sería el resultado. ¿Sí? Entonces, la primera parte es mostrar esto, ¿sí? ¿Cómo hacemos para mostrar esto? ¿Sí? El camino es ligeramente laborioso, pero nada tremendo. ¿Quién es alfa alfa? Es coseno de alfa h más seno de alfa b por, si quieren le pongo aquí el por, coseno de alfa h más seno de alfa b. ¿Sí? O sea, tengo 2 fotones con la misma polarización lineal. Entonces, ¿cómo me queda esto? Esto me queda coseno cuadrado de alfa HH más seno de alfa coseno de alfa BH más, bueno, seno de alfa coseno de alfa HB más seno cuadrado de alfa VB. ¿Está bien? ¿Y quién es alfa perpendicular? Alfa perpendicular. ¿Sí? Este es seno de alfa h menos coseno de alfa
V por seno de alfa H menos coseno de alfa V. ¿Sí? Y esto me va a dar seno cuadrado de alfa HH menos seno de alfa coseno de alfa BH menos seno de alfa coseno de alfa HB más coseno cuadrado de alfa BB. ¿Sí? Y ahora, ¿qué quiero hacer? Pues quiero hacer alfa alfa más alfa perpendicular, alfa perpendicular. ¿Sí? Y entonces empiezo término a término. Esto me va a quedar coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, HH, más, entonces ya puse este con este, ¿sí? Ahora vamos con el VH. Seno de alfa coseno de alfa menos seno de alfa coseno de alfa VH. ¿Sí? Y ese fue este con este. ¿Voy bien? ¿Me están siguiendo paso a paso? Más seno de alfa coseno de alfa menos seno de alfa coseno de alfa VH. ¿Sí? Más seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa VB. ¿Sí? Y ahora vemos que esto es 1, esto es 0, esto es 0 y esto es 1. Entonces esto es igual a HH más BB. Yo solo tengo duda como en el planteamiento de cuando se dice que se mandan dos fotones. O sea, es como de que los tomamos y sabemos más o menos su polarización y después los lanzamos como a diferentes detectores, o sea, que no siguen el mismo camino y cuando llegan siguen teniendo como, o sea, es que deberían seguir teniendo la misma polarización, ¿no? Pero, o sea, eso es a lo que se refiere, o sea, no es lo que estábamos viendo ayer, ¿no? Que pasaba por como dos rendijas y o sea, que un solo fotón pasaba por dos rendijas y se detectaban diferentes polarizaciones. Ah, claro, pero ahí era diferente, ¿no? Porque ahí le pongo una lámina de media onda de cuarto y le roto la polarización a un fotón, ¿sí? Aquí Por eso. estamos, digamos, ¿cómo se crea un estado HH? Entonces tengo mi lámina de polarización, hago pasar un fotón por esta lámina y atrás de ese hago pasar otro por la misma lámina. Entonces, como los hice pasar por una lámina que tienen polarización horizontal, digamos que solo deja pasar polarización horizontal, el primero sé que si pasó con polarización horizontal, el segundo pasó con polarización horizontal. Entonces tengo dos fotones creados con polarización horizontal, que tengo que poder distinguirlos de alguna manera, por el orden en que van viajando o por la dirección en la que van viajando, de alguna forma los distingo.
Ajá, o sea, es que yo lo que me refiero es como cuando hablamos de, o sea, aquí seguimos hablando de el entrelazamiento, ¿no? Sí. Y eso no necesariamente tiene que ver con la trayectoria. No, no, pero sí estamos pensando que en general vamos a pensar que tengo dos fotones con la misma polarización que están viajando en direcciones diferentes. ¿Sí? Ajá, o sea, esa era como mi duda, ¿no? Que si en el planteamiento estamos como pensando en que no van, o sea, que están viajando en diferentes direcciones. En general, sí, en casi todos los experimentos en que se usan medidas de entrelazamiento, de enredamiento, estamos pensando en fotones que van viajando en direcciones diferentes. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Entonces, si mandamos, entonces, en particular, entonces, como ya lo demostramos, si le multiplico por 1 entre raíz de 2 a ambos lados, me queda la misma igualdad y entonces terminé la demostración. ¿Sí? Entonces, como un caso particular, ¿sí? En particular, si alfa es 45 grados, entonces lo que veo es que 1 entre raíz de 2 dd más AA es igual a 1 entre raíz de 2 HH más BB. ¿Sí? Es un valor específico de alfa. ¿Está bien? Esto quiere decir que no importa, entonces, a ver, lo más importante es que cuando detecto, es decir, vamos a pensar que tengo una fuente de fotones enredados, que así es como se hace, se manda un pulso láser a un cristal y salen dos fotones en un estado enredado. ¿Sí? En realidad, bueno, dos cristales muy delgados, ¿no? Y que están en este estado psi. ¿Está bien? Y entonces tengo que decidir en qué base voy a medir, ¿sí? Supongamos que mido en la base HB. Y acá entonces pongo mis divisores de As, ¿sí? Para aquí va H y para aquí va B, para aquí va H y para aquí va B, y aquí tengo mis detectores. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de detectar uno en H y otro en V? ¿Sí? Entonces, eso lo podemos calcular aquí. La probabilidad de detectar VH, ¿sí? Es psi VH módulo cuadrado, ¿sí? Pero espero que les quede claro que la proyección de psi sobre VH me da 0 y entonces esta probabilidad es 0. ¿Sí lo pueden ver o necesitan que lo haga más explícito?
¿Mm? A mí sí me gustaría verlo más explícito. Muy bien, vamos de vuelta. Entonces, tengo el estado psi, ¿sí? Que es 1 entre raíz de 2, HH más VV, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que veo? Vamos a ir por partes. HH psi es 1 entre raíz de 2. Esto lo pueden ver porque es una base ortonormal, Sí, ¿sí? VV psi es 1 entre raíz de 2. VH psi es 0. HV psi es 0. ¿Sí? Porque no tiene componentes VH ni HV el estado inicial de dos fotones. ¿Mm? Entonces, vamos a hacer de vuelta el dibujo. Tengo un láser, aquí tengo mis cristales que me permiten generar parejas de fotones en un estado, y entonces este estado de acá es psi, ¿sí? Y decimos justo esto, ¿no? Para lo que preguntaba Fernando, el que va para arriba es el 1, el que va para abajo es el 2, ¿sí? Entonces, los mando a dos divisores de haces polarizantes. Entonces, para acá es H, y para acá es B, y aquí hay un detector, y aquí hay un detector. Para acá es H, y para acá es B, y aquí hay otros detectores. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que detecte HV, ¿qué es HV? Quiere decir que cuando viene una pareja de fotones, hace clic este detector y este de acá. Ahí se observa. ¿Sí? Esa es HV psi módulo cuadrado y es 0. sí. ¿Sí? Y para VH también es 0. ¿Sí? Por otro lado, a ver, ¿cómo vamos? Julia dice que sí. ¿Qué dice el resto del grupo? ¿Cómo venimos con esto? Yo tengo una duda. Entonces, si yo enviara una pareja de fotones, si sabemos que uno se detectó, por ejemplo, en H, el otro tendría que estar detectado en H. Exactamente. O en V, pero siempre los dos iguales. ¿Sí? Empezamos a tomarle el saborcito a esto del enredamiento. Sí, exactamente, por eso se llaman enredados, pero hay más todavía. ¿Sí? Sí, siempre hubo, los dos detectores hacen clic porque tengo dos fotones. No se puede hacer clic con un solo fotón en dos detectores, pero con dos fotones sí se puede hacer clic en dos detectores. ¿Sí? Nada más que los dos detectores se van a activar solo o los dos de arriba o los dos de la derecha, pero nunca los cruzados. ¿Mm? Eso es lo que estamos empezando a ver del enredamiento, pero hay más. ¿Sí? Entonces, vamos, ¿qué más hay? La probabilidad
de detectar a los dos fotones en HH es psi HH módulo cuadrado y es un medio, ¿sí? Y en VB es psi VB módulo cuadrado y es un medio, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, la mitad de las veces al azar se detectan los dos en HH o los dos en VB. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, está bien, están sincronizados. ¿Sí? Pero uno podría decir, bueno, pero yo no veo que esto tenga nada de especial. ¿Qué tal si la fuente manda al azar la mitad de las veces una pareja en HH y la mitad en VB? ¿Sí? Y es una mezcla estadística. Por algún proceso en el cristal sale, pero no sale esta cosa rara de psi, sale la mitad HH o la mitad VB. ¿Sí? Fíjense que eso me daría el mismo resultado. Nunca vería un HB o un BH y la mitad de las veces vería un HH y la otra mitad un VB. ¿Sí? Entonces hasta aquí dice, bueno, está bien, hay una correlación, hay una coordinación entre esos resultados, pero no estoy viendo algo más interesante, ¿sí? ¿Dónde viene lo interesante? ¿Sí? Ahora repetimos el experimento, ¿sí? Repetimos el experimento, el mismo, tenemos tenemos el haz láser que viene, el cristal acá muy delgadito, vamos a los dos detectores, ¿sí? Y ahora vamos a poner en el camino, aquí, unas láminas de media onda. Sí, las dos son láminas de media onda. Y entonces ahora, de vuelta, tengo mis divisores de haz, pero ahora como giré, los cambié de base y ahora estoy viendo D y A. ¿Sí? Porque los cambié de base con la lámina de media onda. Y ahora estoy midiendo en la base de A. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, entonces me pregunto, ¿quién es un estado DD? ¿Sí? O al revés, ¿no? Es decir, yo sé que D es
1 entre raíz de 2 H más B. ¿Sí? Y A es 1 entre raíz de 2 H menos B. ¿Está bien? Entonces puedo invertir esto y decir que H es 1 entre raíz de 2 D más A, ¿sí? Y B es 1 entre raíz de 2 D menos A. ¿Está bien? ¿Sí pueden ver cómo hice esa cuenta? ¿Sí? Si suman D más A, pueden ver que si suman D más A, les da 2 entre raíz de 2 H. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a mirar quién es el estado HH. ¿Sí? En la base de A, porque ahora lo vamos a medir en la base de A. ¿Sí? Entonces, HH es 1 entre raíz de 2 D más A por 1 entre raíz de 2 D más A. ¿Sí? Y esto me da 1/2 de DD más DA más AD más AA. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, volvemos al experimento. Tengo acá el haz láser, tengo esto, aquí salen 2, ¿sí? Aquí le pongo esto para rotarlos. Y ahora cuando llegan al divisor de haz polarizante, estamos midiendo en la base de A. ¿Está bien? Ahora vamos a imaginar, ¿sí? Proponemos que la fuente envía la mitad de las veces HH y la mitad VV. ¿Sí? Esto explicaría los resultados anteriores. Cuando mido en la base HB, vería la mitad de las veces que los dos detectores que detectan H hacen clic, la mitad de las veces los dos que detectan VB y nunca los cruzados porque así los estaría generando esta fuente. ¿Sí? Y esto se puede hacer. Además, se pueden generar estos estados y se puede ver esto. ¿Sí? Entonces, tomemos el ejemplo ahora de que lo que tenemos aquí es un estado HH. ¿Sí?
Y entonces, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Sí? Voy a mido, ahora mido en la base de D de A D a, porque esto simplemente con la lámina de media onda me cambié de base. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que observo? Que HH en la base DD es un medio, que HH DA es un medio, que HH AD es un medio y que HH AA es un medio. ¿Sí? Porque es este estado que está acá. ¿Está bien? Entonces, la probabilidad de detectar al estado HH en DD es HH DD módulo cuadrado y es un cuarto. ¿Sí? En AA es HH AA módulo cuadrado un cuarto. En AD es en DA es un cuarto. ¿Sí? Entonces, si me cambio de base, ahora ya tengo cualquiera de los posibles resultados son igualmente probables. ¿Sí? Y lo mismo me parecería para la VB. ¿Sí? Entonces, pero este no es el estado psi. ¿Sí? Lo importante es que para psi, esta psi AA módulo cuadrado es, a ver, vamos a poner en orden. Es un medio. ¿Sí? Porque nosotros mostramos, y eso lo acabamos de hacer, que psi, que es 1 entre raíz de 2 HH más VB, también lo puedo escribir como 1 entre raíz de 2 DD más AA. ¿Sí? Eso lo mostramos hace unos minutos. ¿Está bien? Entonces, no es
que a veces estamos mandando una pareja HH y a veces, o HH y a veces una pareja BB, ¿sí? Al mismo tiempo coexisten HH y BB, ¿sí? Este estado, entonces, tiene esta propiedad realmente, y aquí está el corazón del enredamiento. No importa en qué base mida, si mido en la misma base, siempre cuando preparo este estado, voy a tener exactamente los mismos dos detectores haciendo clic para los dos fotones. ¿Sí? No importa en qué base decido medir. Entonces, no es que a veces tengo la pareja con la misma polarización en una y a veces en otra, ¿no? Porque eso no tiene nada de raro, ¿no? Este es un ejemplo que el propio John Bell daba, ¿no? Es decir, si ustedes me vieran entrar a mí al salón de clases un día y pongo el primer pie y ven que traigo un calcetín azul, es muy probable que el otro calcetín que no vieron sea azul, porque en general los pares vienen del mismo color, ¿sí? Eso no tiene nada de raro, vienen de a dos, ¿sí? Pero ahora es como que estoy mirando dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Dos propiedades diferentes y están siempre correlacionadas, ¿sí? Y para muchos este enredamiento o entrelazamiento es el segundo aspecto totalmente cuántico, que no tiene nada clásico equivalente. ¿Sí? El primero es esta dualidad partícula-onda, un fotón en el interferómetro que interfiere consigo mismo, pero hace solo un clic en un detector o en un punto del píxel en la pantalla. Esa es la dualidad partícula-onda, es el primero. Este es el segundo, ¿sí? Que no importa en qué base mida, si en los dos lados mido en la misma base y genero, por ejemplo, este estado en particular, para este estado, en cualquier base de polarización lineal que decida medir, siempre los dos detectores van a hacer clic del mismo lado. ¿Habían escuchado hablar de esto? Sí, pero entonces ya no me quedó claro algo, porque ahora como que pienso que entonces se está detectando en ambos detectores, no un solo fotón, y eso no es cierto. O sea, ¿qué se refería con que, o sea, es que dijo que no es cierto que se detectan solo en H o solo en B? No, Sino no es cierto. A ver, Fernando, hay dos partes. Está la producción, esto es la producción, ¿sí? La producción, ¿sí? Yo dije, no es cierto que el estado inicial es un HH a veces y un VV a veces. Esto es, ¿sí? ok. Esto no explica. Es decir, de vuelta, si, es decir, uno puede pensar, ¿no? Es decir, que si yo le digo que a ti y a Andrés les voy a mandar a cada uno la mitad de una tarjeta y a veces es roja y a veces es amarilla, ¿sí? Cuando Andrés recibe una amarilla, dice, Fernando debe tener otra amarilla. Y si recibe una roja, no importa qué tan lejos estén, si yo ya les avisé que siempre le mando mitades de la misma, cuando las reciben no hay nada misterioso, aunque estén a miles de kilómetros, cuando reciben su carta, los dos tienen una tarjeta del mismo color porque les mandé tarjetas del mismo color. ¿Sí? Pero esto es más extraño, porque es como si dijeran, a ver, yo quiero recibir una tarjeta
o quiero recibir un calcetín. ¿Sí? Y yo decido si lo que voy a recibir es una tarjeta o un calcetín. ¿Sí? Y Andrés decide algo y Fernando dicen algo. Si deciden cosas diferentes, pues ya ahí no hay forma. Pero si los dos deciden lo mismo, yo mandé algo que es al mismo tiempo tarjeta y calcetín. Y si los dos deciden ver tarjeta, la van a ver del mismo color. Y si los dos deciden ver calcetín, los van a ver del mismo color. Pero depende de lo que decidan. ¿Sí? Es decir, es un ejemplo extremo, no es algo, digamos, yo no puedo hacer con tarjetas y calcetines, mandar algo que sea al mismo tiempo tarjeta y calcetín, y que según como decidan verlo, lo van a ver de una manera o de la otra. Pero sí puedo mandar, y eso se hace, y se hace en la Facultad de Ciencias, se hace en el Instituto de Ciencias Nucleares, ¿sí? Se hace por todos lados. Puedo mandar parejas de fotones enredados que si decido medirlos en la base HV, los dos, Fernando y Andrés, cuando detectan, miden en H o miden en B. Y si los dos deciden medir en la base DA, igual van a ver los dos en D o los dos en A. No importa en qué base decidan medir, siempre van a estar correlacionados. Sí, sí, o sea, es que pensé que a eso que se refería era del estado como final, ¿no? Pero no, dice que es de cuando se producen. Claro, o sea, lo que estoy haciendo es mostrarles acá que si yo solo mido en una base, o sea, si Andrés y Fernando los dos deciden que van a ver siempre tarjetas, es muy fácil explicar por qué si yo les mando tarjeta, los dos ven tarjeta del mismo color. Dice, por supuesto, ¿no? ¿Qué tiene de raro? ¿No? Uno manda mitad y mitad y los dos reciben la mitad y es del mismo color. Eso no tiene nada de raro. Lo que es muy raro es que esto que estoy mandando puede tener dos aspectos totalmente diferentes. ¿Sí? Y sin embargo, no importa qué tan diferentes esos aspectos, cuando deciden medir en la misma base, siempre ven el mismo resultado. Hay correlación perfecta entre los resultados. ¿Sí? Entonces, esto, y lo más notable dice, bueno, pero ¿qué tan lejos puede estar? Digamos, los fotones se generan juntos. ¿Qué tan lejos pueden estar y que mantengan esta propiedad? ¿Sí? Y entonces, ahí, porque esta propiedad resulta ser muy importante para el Internet cuántico. Y entonces se han hecho experimentos. Hace unos 14 años se hicieron, o 14 yo creo, 15, unos experimentos en las Islas Canarias. En las Islas Canarias hay dos radiotelescopios a 100 kilómetros de distancia uno del otro. Y con radiotelescopios se pueden emitir y detectar fotones con frecuencias de radio, no frecuencias de luz. ¿Sí? Y ahí se midió enredamiento a 100 kilómetros de distancia. ¿Sí? Y como los fotones en el aire pueden mantener por mucho tiempo, o sea, pueden mantener sus propiedades, es toda una tecnología, porque tengo que distinguir que eso que llegó es justo el fotón que me mandaron y no ruido de muchas otras fuentes. ¿Sí? O sea, no es algo tan sencillo de hacer, poder identificar que de veras eso que me hizo clic en mi detector es el fotón que me mandaron. Y no, miren, alrededor nuestro está lleno de fotones de luz y de todas las frecuencias, ¿sí? Entonces, esto tiene toda una tecnología de sincronización y de avisar cuando viene el fotón, en fin, un montón de cosas para poder hacerlo. ¿Sí?
Pero esto se hizo el experimento y se pudo hacer. Pero para poder hacer el Internet cuántico hay que llegar todavía más lejos. Entonces, en 2016, este experimento en Islas Canarias lo propuso el grupo de Anton Zeilinger, que es un investigador muy conocido, importante en este tema, que está en Zúrich. No, está en Viena, perdón, en Austria. ¿Sí? Está en Viena, es el grupo de Viena. Y hay un investigador más joven, Feng Pan, que trabajó con él, pero él es chino y en China lidera un proyecto gigantesco de esto. Y China puso en órbita un satélite artificial que es capaz de enviar y detectar fotones individuales y de registrarlos. ¿Sí? Y ya se hicieron pruebas de enredamiento a más de 1000 kilómetros de distancia. Entonces, esto es algo muy, ¿sí? Entonces, esto ya es algo que se observa y que está en la tecnología actual, no es, o sea, cuando esto se vio que pasaba, que era parte de la mecánica cuántica, esto se vio bien al principio en la mecánica cuántica, el nombre de enredamiento lo propuso Schrödinger, ¿sí? Pero se consideraba más bien como una curiosidad matemática, algo que no se entendía, algo que quién sabe si estaría ahí. Pero con la capacidad actual de generar estos estados con fotones y medirlos y generarlos también en otros sistemas con defectos cuánticos, impurezas de nitrógeno en diamante, con estados de condensados de Bose-Einstein. Hay muchas formas ahora en que la tecnología actual permite realizar este tipo de estados enredados. ¿Sí? Esto es, digamos, por eso para Pedro y para mí es tan importante contarles de esto, porque esto es lo que se está haciendo todo el tiempo en cientos de laboratorios en todo el mundo y lo que ya empieza a haber una ingeniería cuántica. ¿Sí? De hecho, hay varias universidades en el mundo que están creando la carrera de ingeniería cuántica, porque esto ya no tiene nada de, digamos, de, bueno, estas son esas cosas rarísimas que los físicos estudian ahí, pero bueno, esto es parte de tecnología actual. No, la ecuación de Dirac, Andrés, no tiene gran relación con esto. Es decir, Dirac estudió muchas cosas de la mecánica cuántica y esta es la notación de Dirac, esta de Braikets, la heredamos de Dirac, pero la ecuación de Dirac es simplemente la combinación de E igual mc cuadrado, ¿sí?, con la mecánica cuántica. Y es importante por otras cosas, porque ahí aparecen las antipartículas, ¿sí? Pero no tiene que ver nada con esto, ¿sí? Simplemente digamos, es importante por muchas otras cosas, pero esto no, esto es mecánica cuántica de la más sencilla que hay, ¿sí? Simplemente estamos hablando de los estados, ¿sí?, de la probabilidad de producirlos en una base y la probabilidad de observarlos en otras bases. Y en todo caso, de manipularlos con láminas de media onda, láminas de cuarto de onda, ¿sí? O de dividirlos con un divisor de haz o con un divisor de haz polarizante. O sea, estamos pensando que tenemos estados de 1 y de 2 fotones y podemos hacerles cosas
cómo se le hacen cosas a la luz en los laboratorios de óptica. ¿Sí? Y con eso tenemos muchos de los resultados más importantes actuales de la mecánica cuántica. ¿Cómo van hasta aquí? Yo tengo una duda, profesor. Dime. ¿Se puede, supongamos que ya tenemos dos fotones entrelazados, ¿podría haber como entrelazamiento de más fotones entonces? O sea, si uno de esos se entrelaza con un tercero externo, entonces ya estaría el tercero entrelazado con el primero, con el otro que no interaccionó. Es una buenísima pregunta. Hay toda un área muy activa que está trabajando eso, que son medidas de enredamiento. Acá, digamos, uno puede tener un sistema de muchos grados de libertad y dividirlo en dos y pensar, esta parte está enredada con esta otra parte de la función de onda y funciona esto. Pero en sistemas con mucho grado de libertad, por ejemplo con 3 fotones, pero hay muchísimos sistemas así, uno puede pensar, bueno, pero si lo divido en 3 partes, ¿estarán enredados solo por parejas o todos con todos? Y ahí hay casos en que están enredados de a 2, pero no los 3 juntos, y hay casos en que existe lo que se llama el enredamiento tripartito, que es cuando hay no solamente por pares, sino que hay algo que es de los 3 que no se puede explicar con el enredamiento entre pares. ¿Sí? Y esa es otra forma. Y eso es, hay una serie de medidas que tratan de ver esto. ¿Sí? Hay diferentes formas de cuantificarlo y medirlo, y ese es un área muy activa de investigación, donde varias y varios colegas están trabajando ese tipo de temas. ¿Sí? Pablo Barberis en el CECADET, Andrea Valdés en el Instituto de Física, trabajan ese tipo de cosas. Eso sí, todo esto porque hay mucho trabajo alrededor del enredamiento porque es decir, es un recurso cuántico valioso el enredamiento, ¿sí? Que se puede usar para hacer cosas. Y vamos a estudiar en las próximas clases algunas de estas cosas. Una de ellas es la teleportación cuántica. Eso se puede hacer usando el enredamiento. ¿Está bien? Bueno, ojalá esto le genere muchas preguntas y me encantaría que el lunes que viene en la clase tengamos que dedicar la mitad de la clase a las preguntas que tienen. ¿Sí? Muy bien. De todos modos, ya pueden hacer los ejercicios 1, 2 y 5 de la tarea. ¿Está bien? Sí. ¿Algún comentario antes de despedirnos? Bueno, nos vemos el lunes, entonces que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Vale, gracias. Hasta Adiós. luego, gracias. Adiós.